¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que te malinterpretaron de una manera tan increíble que ni siquiera podías imaginarlo? Esta historia comienza cuando una mujer vive felizmente con su pareja y un caballo al que ella aprecia profundamente. Sin embargo, cuando descubre que está embarazada, algo sorprendente sucede. Su vientre crece rápidamente de una manera extraña, lo que hace que todo empiece a cambiar. Los habitantes del pueblo rápidamente empiezan a difundir rumores terribles, alegando que ella tiene una relación anormal con el caballo. Los comentarios malintencionados la hieren profundamente. Al ingresar al hospital, una verdad aterradora sale a la luz, algo que podría cambiar su vida para siempre. ¿Realmente el esposo confiará en ella? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte como para superar todos los chismes y críticas de los demás? Bienvenidos a la historia emocional de Huellas del Corazón. No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios. Alejandro inclinó su sombrero de paja hacia adelante para protegerse del sol que se ponía lentamente detrás de las colinas de olivos que se extendían hasta el infinito. Un largo día había pasado. El sudor se había secado en su camisa de tela áspera, pero en su frente aún quedaban algunas gotas tardías. Este era el momento que más amaba del día, cuando el atardecer teñía el cielo en franjas de un naranja brillante, y el aire se llenaba con el olor cálido de la tierra, el heno seco y la resina de los árboles. Todo el trabajo en la granja había terminado. El campo ahora solo tenía el susurro del viento y el canto de los pájaros tardíos que se llamaban antes del anochecer. Pero Beatriz aún no había aparecido. Alejandro frunció el ceño. Su mano callosa se levantó para limpiar rápidamente el sudor, y sin dudarlo más, fue directamente al establo. Desde siempre, Beatriz pasaba horas allí, hablando con sus caballos como si pudieran entender cada palabra. Tenía una extraña costumbre. Mientras cepillaba la crin de los caballos, murmuraba viejas canciones que su padre solía cantar cuando era niña. Pero al entrar, un vacío silencioso lo golpeó en los ojos. No había risa suave de Beatriz, no había resoplido suave de Relámpago cuando ella lo acariciaba. Solo el olor acre de heno seco, cuero y madera vieja, rodeando una ausencia llena de inquietud. Caminó lentamente entre las filas de establos, sus ojos recorriendo cada rincón oscuro. Una sensación extraña, no sabía si era ansiedad o inquietud, subió lentamente a su pecho. «Relámpago, Beatriz». Su voz resonó, no muy fuerte, pero clara. No hubo respuesta. Solo el suave respiro de otros caballos en los establos, sus ligeros resoplidos cuando sentían la presencia humana. Alejandro apretó ligeramente su mano, tratando de ahuyentar la sensación de inquietud sin motivo. Luego, desde lejos, un sonido retumbante resonó en el suelo duro. Se dio la vuelta. En la colina, bajo el sol de la tarde que se desvanecía, apareció una silueta familiar. Beatriz. Ella cabalgaba hacia la granja, su largo cabello castaño ondeando hacia atrás con el ritmo de los cascos, su rostro brillando con una radiación que él no podía confundir. La escena era tan hermosa que lo hizo olvidar su preocupación hace un momento, pero despertó en él una sensación diferente. La sensación que era a la vez admiración e impotencia. Relámpago galopó con absoluta gracia, sus poderosas piernas golpeando el suelo como olas que golpean la orilla. Beatriz no necesitaba sujetar las riendas con fuerza. Dejó que su cuerpo se relajara con cada movimiento del animal, como si ambos fueran parte el uno del otro. Finalmente, cuando llegó a la puerta de la casa, tiró suavemente de las riendas. Relámpago se detuvo, exhalando un largo suspiro de satisfacción. Beatriz se deslizó de la silla, de montar con la habilidad de alguien que ha hecho esto desde que era niña. «Alejandro», llamó, su voz alegre,
como si no se hubiera dado cuenta de la preocupación que se vislumbraba en su rostro. ¿Sigues aquí? Pensé que ya te habías ido a duchar. Alejandro se cruzó de brazos. Sus ojos no se apartaron de ella. Te estaba buscando, dijo, su voz tranquila pero con algo oculto detrás. ¿Otra vez te fuiste lejos? Beatriz sonrió, una sonrisa traviesa. Luego extendió la mano para acariciar el cuello de Relámpago. Sus ojos brillaban con libertad, la libertad que él amaba y no podía alcanzar. Solo fuimos a explorar los caminos al otro lado de la colina, respondió suavemente, sin mirarlo directamente. Allí están tranquilo, solo él y yo. Alejandro suspiró. Una sonrisa cruzó sus labios, pero esta vez no era del todo una sonrisa feliz. A veces, dijo, su voz se volvió más grave. Tengo la sensación de que te gusta más que a mí. Beatriz se echó a reír, se acercó a él y colocó una mano suave en su hombro. No digas tonterías, Alejandro, dijo, su voz suave pero llena de seguridad. Sabes que él es especial para mí, y él lo sabía. Traduzca el siguiente párrafo al español. Alejandro la miró a los ojos, viendo en ellos fragmentos de recuerdos que él no podía alcanzar. Recordaba bien el día en que el padre de Beatriz trajo a Relámpago, un potro joven, aún tímido, como si el mundo le quedara demasiado grande. Aquel día, Beatriz estaba sumida en un vacío sin fondo, tratando de aferrarse a algo tras la marcha de su madre, y aquel caballo, con su silenciosa paciencia, se había convertido en el único hombro en el que podía apoyarse. Ahora que su padre también se había ido, Relámpago era lo único que le quedaba de su infancia. Un hilo invisible la unía al pasado que nunca querría olvidar. Alejandro lo sabía, conocía el pasado de Beatriz. Sabía lo que Relámpago representaba para ella. Sabía que no era solo un caballo, sino una parte de lo que quedaba de su familia, de aquellos días tranquilos de la infancia, antes de que todo se rompiera. Lo sé, dijo Alejandro suavemente, con la voz ronca por algo que se le atascaba en la garganta. Solo que, a veces me preocupo, pasas demasiado tiempo sola con él, montando a caballo durante horas, como si quisieras huir del mundo. Beatriz frunció levemente el ceño. Sus ojos castaños oscuros brillaron con esa mirada que él conocía tan bien, la mirada de una mujer que no quería ser juzgada, ni tampoco explicar algo que otros quizás no entenderían. No estoy huyendo del mundo, dijo ella, con voz tranquila pero segura. Solo necesito un poco de tiempo para mí, para pensar. Me hace sentir como si mi padre aún estuviera cerca, ¿sabes? Una suave brisa pasó, trayendo consigo el olor a olivo y tierra húmeda. Alejandro la observó bajo el crepúsculo que se desvanecía. Sus hombros delgados, los mechones de pelo revueltos, tras un día cabalgando. Él asintió, pero no dijo nada más. Entendía, pero eso no facilitaba ver la conexión entre ella y el caballo, porque por absurdo que fuera, a veces Alejandro sentía que él era quien quedaba al margen, como si Relámpago fuera en quien Beatriz confiaba más, alguien a quien podía contarle pensamientos que él jamás llegaría a oír. Los días siguientes transcurrieron en calma, pero no en completa paz. Beatriz sentía que algo no iba bien. Al principio, pensó que era solo cansancio tras los días cabalgando por los campos con Relámpago. Pero luego comenzaron los mareos inesperados y repentinos. Las mañanas con náuseas se convirtieron en una nueva costumbre que no esperaba. Entonces, una mañana, mientras cepillaba a Relámpago bajo la sombra de una encina vieja, sintió un vahido intenso como si el suelo bajo sus pies se inclinara. Puso la mano sobre la crin espesa del caballo para mantener el equilibrio, pero luego, sintiendo que la cabeza le daba vueltas, Beatriz se vio obligada a sentarse en el suelo, cerrando los ojos con fuerza. Relámpago resopló, dio un paso hacia ella, bajando la cabeza como si preguntara: «¿Estoy bien, amigo?», susurró ella,
pero ni siquiera se creía sus propias palabras. Aquella noche, Alejandro notó que algo no iba bien. Estaban sentados en el porche. La luz amarilla que salía del salón creando largas franjas luminosas sobre el suelo de madera. El silencio reinaba, solo el canto esporádico de los grillos en la noche que caía. Alejandro, tras un largo día reparando una valla rota en el campo, estaba usando un paño viejo para limpiarse la tierra de las manos. Las callosidades en las yemas de sus dedos eran testimonio de los años de arduo trabajo en esta tierra. Beatriz se sentó a su lado, girando inconscientemente un anillo de plata en su mano izquierda. Había pensado contárselo desde la mañana. Y luego se había arrepentido. Pero ahora, al ver el rostro cansado pero lleno de amor de Alejandro, supo que no podía guardar este secreto por más tiempo. Alejandro, necesito contarte algo. Su voz se apagó, como si temiera que al hablar más alto, aquello se convertiría en una verdad inalterable. Alejandro detuvo sus manos, girándose para mirarla. Sus ojos, color marrón oscuro como la tierra, brillaron con preocupación. ¿Qué ocurre? Beatriz respiró hondo, obligándose a hablar. Yo creo que estoy embarazada. Un momento de silencio se extendió entre ellos. El canto de los grillos, el suave soplar del viento entre los olivos a lo lejos, el crujir de la puerta de madera al ritmo del viejo columpio. Alejandro la miró fijamente, como tratando de confirmar que había oído bien. Una sonrisa radiante apareció poco a poco en su rostro. ¿Hablas en serio? Beatriz asintió. Nunca había estado más segura en su vida. Inmediatamente, Alejandro extendió los brazos y la abrazó con fuerza, apretándola contra su pecho robusto. «Oh, Dios mío, Beatriz». Su voz tembló de emoción. «Me acabas de dar el regalo más maravilloso del mundo». Beatriz sonrió, sintiendo por primera vez en muchos días que un peso se había ido de su corazón. Se quedaron sentados allí, en la paz de una noche andaluza, soñando en silencio con un nuevo futuro. A la mañana siguiente, un nuevo día amaneció para la pareja. La cita para la revisión prenatal estaba programada para las 10 de la mañana y tenían que conducir un buen trecho hasta el pueblo pequeño de al lado. Alejandro estaba muy emocionado, casi más que Beatriz, mientras preparaba la camioneta. «Cariño, ¿estás lista?». Alejandro llamó, su voz llena de entusiasmo, mientras daba unas palmaditas a su ropa, quitándose el polvo después de una mañana ocupada preparándose para el viaje. La puerta de la casa se abrió y Beatriz apareció, acomodando un mechón de cabello castaño oscuro que el viento había despeinado. «Estoy lista, cariño, pero no te apresures tanto». Ella sonrió suavemente, tirando ligeramente del borde de su chaqueta delgada alrededor de su cuerpo. «Todavía no sabemos lo que dirá el médico. No quiero crear falsas expectativas». Alejandro se acercó a ella, sus ojos oscuros brillando bajo el sol de la mañana. «Por eso estoy ansioso», dijo, con una amplia sonrisa en su rostro, como si nada pudiera preocuparlo en este momento. «Quiero asegurarme de que voy a ser padre». Beatriz se echó a reír, negando con la cabeza. Alejandro siempre era así, impulsivo, lleno de energía, completamente opuesto a su cautela. Pero esta vez no pudo negar que en el fondo también estaba nerviosa, la confirmación de que llevaba dentro de sí una pequeña vida. Solo pensar en ello sentía su corazón latir más rápido. Cuando llegaron a la clínica, el silencio era tal que se podían escuchar los pasos resonar en el antiguo suelo de baldosas. El pueblo era pequeño, y en una mañana entre semana, la sala de espera estaba casi vacía. Una anciana estaba sentada en una esquina, leyendo el periódico con las gafas bajadas sobre la nariz, mientras una enfermera estaba ocupada escribiendo detrás del mostrador de recepción. Alejandro tomó la mano de Beatriz cuando entraron, pero ella pudo sentir que sus dedos se apretaban más de lo normal. A pesar de lo emocionado que estuviera, una parte de él estaba preocupada. La puerta del consultorio se abrió y el doctor Ramírez apareció.
Un hombre con cabello canoso y bien peinado, sus cálidos ojos ocultaban años de experiencia. «Hola, muchachos». Su voz resonó alegre. «¿Cómo está la granja últimamente?» «Todo bien, muy ocupado», respondió Alejandro, tratando de mantener su voz natural. Pero Beatriz pudo ver lo ansioso que estaba. El médico sonrió, asintió y se sentó en su escritorio, ordenando una pila de papeles frente a él. Entonces: «Beatriz, ¿qué te trae por aquí?», dijo, indicándole que se sentara. Beatriz rápidamente miró a Alejandro antes de responder. «Sí, doctor. Hace unas semanas empecé a sentirme muy cansada». Dudó, como si decir eso lo hiciera más real. «Además, tengo náuseas casi todas las mañanas». El doctor Ramírez asintió, tomó un bolígrafo del bolsillo de su chaqueta y escribió cuidadosamente en su cuaderno. «¿Algo más?». Beatriz respiró hondo. «He notado que me mareo de vez en cuando. Bueno, mi amiga dijo que podría estar embarazada, pero no estoy segura. Podría ser otra cosa». El doctor Ramírez sonrió suavemente. «Esos son síntomas típicos del embarazo, pero por supuesto necesitamos confirmarlo antes de sacar conclusiones». Asintió. «¿Ha habido algún cambio en tu ciclo menstrual?». Beatriz se sonrojó un poco. «Sí, se ha retrasado». Alejandro apretó su mano. Su sonrisa se llenó de confianza, como si en este momento, en su mente, nada pudiera decepcionarlos. «Por eso estamos aquí, doctor», añadió. «Queremos estar seguros». El doctor Ramírez asintió. «Muy bien, haremos algunas pruebas para confirmar». Pero se detuvo un momento. Sus ojos se volvieron más agudos al mirar a Beatriz. «Pero, para acelerar el proceso, veamos con un ultrasonido. Muchas veces podemos ver bastante desde el principio». El corazón de Beatriz latió más rápido cuando siguió al médico a la sala de examen. Alejandro no se separó de ella ni un paso. Su mano seguía apretando la de ella, como si temiera que si la soltaba, este momento pudiera desvanecerse. El cuarto era pequeño, pero no tan frío como ella esperaba. Las paredes estaban pintadas de un suave color crema y una luz tenue caía de la lámpara de techo, creando un ambiente tranquilo. El doctor Ramírez le indicó que se acostara en la camilla. «¿Lista?», preguntó, con voz calmada. Beatriz asintió, aunque la tensión era evidente en su rostro. Apretó la mano de Alejandro, sintiendo el calor reconfortante de su piel áspera, como si fuera el único ancla que la mantenía firme en ese momento. El silencio llenó la habitación. La máquina de ultrasonido emitió un ligero zumbido mientras el doctor Ramírez deslizaba el transductor sobre su abdomen. La pantalla mostraba gradualmente manchas blancas y negras que vibraban al ritmo de las ondas sonoras. Beatriz intentó mirar la pantalla, pero todo eran líneas borrosas sin sentido para ella. Pero el doctor Ramírez observaba atentamente. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Sus cejas se fruncieron un poco como si intentara confirmar algo. Se inclinó, ajustó el equipo, deslizando lentamente la mirada por la pantalla una vez más. Alejandro notó el cambio de inmediato. «Doctor, ¿va todo bien?», preguntó Beatriz, suavemente, pero con un ligero temblor en la voz. El doctor Ramírez no respondió de inmediato. Seguía con la vista fija en la pantalla como si estuviera buscando algo. «Sí, todo va bien», dijo, pero había un tono diferente en su voz, algo que hizo que la habitación se volviera de repente más sofocante. Beatriz sintió que su corazón latía más rápido. La mano de Alejandro apretó la suya un poco más fuerte, como si también sintiera que algo no iba normal. Finalmente, el doctor Ramírez levantó la vista, girándose hacia ellos con una mirada misteriosa e indescifrable. «Bien», comenzó a decir, con voz lenta. «Deliberada, puedo confirmar una cosa, Beatriz. Estás embarazada». Beatriz exhaló. Sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración, relajó los hombros, dejando que una ola de alivio se extendiera por su interior. A su lado,
Alejandro casi saltó de la silla. Sus ojos brillaban como el sol de la mañana que entraba por la ventana. «Lo sabía. Voy a ser padre», casi gritó, apretando la mano de Beatriz, sacudiéndola ligeramente como si quisiera asegurarse de que era real. Pero el doctor aún no había terminado. No parecía tan relajado como ellos esperaban. Beatriz se dio cuenta de inmediato. Había algo en la forma en que deslizaba el transductor una vez más, en la forma en que sus ojos no se apartaban de la pantalla, como si hubiera algo más que aún no se había dicho. Pero, dudó el doctor Ramírez, su dedo todavía se deslizaba suavemente sobre el panel de control del ultrasonido. Alejandro se detuvo en seco. La sonrisa en sus labios aún no se había desvanecido por completo, pero algo comenzaba a sentirse incierto. «¿Pero qué pasa, doctor?» El doctor Ramírez respiró hondo y volvió a mirar la pantalla. Parecía estar eligiendo cada palabra cuidadosamente, como si estuviera a punto de decir algo que no esperaban. El corazón de Beatriz comenzó a latir con fuerza de nuevo, esta vez no por alegría, sino por una vaga ansiedad que se extendía por su pecho. Alejandro se inclinó hacia adelante, como si intentara ver mejor la pantalla, aunque no entendía nada de las líneas que danzaban ante sus ojos. «Doctor, ¿ocurre algo malo?», preguntó Beatriz, con la voz más temblorosa que antes. El doctor levantó un dedo, haciendo un gesto de esperar un momento, mientras seguía moviendo el transductor del ultrasonido. La tensión palpitante se sentía como una cuerda invisible que tensaba el espacio. Luego se detuvo. Sus ojos buscaron los de Beatriz, luego los de Alejandro, y exhaló lentamente. «Beatriz, seré directo. No estás embarazada de un bebé». El silencio se asentó inmediatamente sobre la habitación. Beatriz sintió como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto repentinamente denso, dificultándole respirar. Alejandro se quedó rígido en la silla, con las manos apretadas sobre los muslos en un reflejo. «¿Qué quiere decir?». Alejandro habló primero. Su voz ya no era tan excitada como antes, sino teñida de preocupación. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. «¿Yo no estoy embarazada de un bebé?», susurró, su voz tan baja que apenas salió de su garganta. «Entonces, ¿de qué estoy embarazada?». El doctor Ramírez sonrió, una sonrisa llena de picardía. En sus ojos ahora había un brillo travieso, como si hubiera guardado la mejor parte para el final. «Beatriz, no estás embarazada de un bebé». Hizo una pausa, dejándolo saborear la expectación. «Estás embarazada de 2 bebés». Por un momento, el mundo entero pareció congelarse. Beatriz no podía moverse, no podía hablar, ni siquiera podía respirar. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en la pantalla del ultrasonido, donde 2 pequeñas figuras se mostraban claramente, 2 pequeños latidos de corazón, 2 seres creciendo dentro de ella. Se llevó las manos a la boca, sintiendo una ola de emoción que la invadía, intensa e incontrolable. «¿Gemelos?», susurró, como si solo al decirlo en voz alta se volviera real. El doctor Ramírez asintió. Una sonrisa tranquilizadora apareció en su rostro. «Así es, Beatriz. 2 bebés». Alejandro soltó una risa ahogada, entre la incredulidad, un poco de tensión y una alegría desbordante. Se giró para mirar a Beatriz, luego de nuevo al médico, como tratando de confirmar que no era un sueño. Luego abrazó a Beatriz, apretándola contra sí, un abrazo cálido y tembloroso a la vez, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. «Oh, Dios mío, 2». Su voz se quebró, mientras colocaba una mano sobre el vientre de ella, como si pudiera sentir la existencia de 2 seres en su interior. «Yo no puedo creerlo. Es increíble». Luego se giró hacia el médico, aún conmocionado. «Doctor, ¿están ambos sanos?». «Sí», respondió el médico, asintiendo, manteniendo su tono tranquilo, pero con una mirada cálida. «Ambos parecen estar desarrollándose bien. Todo va como debería. Y por lo que puedo ver, Beatriz, ya estás en el 2.º mes de gestación». Beatriz sintió que su pecho se aligeraba, como si tanto la preocupación como la felicidad
se fundieran en una emoción indefinible. 2 meses, 2 bebés, salieron de la clínica bajo la suave luz de la mañana tardía. Alejandro no podía dejar de hablar, su voz llena de entusiasmo, casi incapaz de creer que en una sola mañana su vida hubiera cambiado para siempre. Tendremos que rehacer todos los planes. ¿Lo entiendes? El antiguo salón tendrá que convertirse en una habitación infantil, pero no solo con una cuna, sino con 2 camitas, 2 armarios, 2, madre mía, 2 bebés. Beatriz soltó una risa, pero en su interior algo se contrajo silenciosamente. La felicidad era real, pero junto a ella una sensación vaga se filtraba en su mente, como una brisa suave pero persistente, recordándole que algo no iba bien. No era un miedo claro. No había razón para que se preocupara. El médico dijo que todo estaba bien, que los bebés estaban sanos, pero aún así algo no encajaba. Una vaga premonición que no podía explicar. Se obligó a dejar de lado esa sensación, concentrándose en la felicidad del momento. Alejandro hablaba de pintar la habitación, de nombres para los bebés, del futuro. Ella escuchaba, intentando sentir la alegría que él irradiaba. No sabía que esa inquietud no era una sensación infundada. No sabía que algo estaba a punto de suceder, un descubrimiento aterrador que lo cambiaría todo. Los días siguientes transcurrieron entre alegría y preparativos. Alejandro puso todo su empeño en reformar la casa. Pasaba los días midiendo, esbozando la habitación infantil, calculando qué comprar, qué arreglar. Cualquiera que lo viera en ese momento podía notar a un hombre completamente inmerso en su papel de futuro padre. Beatriz, mientras tanto, dedicaba más tiempo a descansar, pero tampoco podía dejar de pensar. Se sentaba en el porche, el cuaderno abierto ante ella, una larga lista de cosas que preparar: cunas, mantas suaves, ropa, pañales. Escribía, tachaba, volvía a escribir. A veces dejaba la pluma y miraba el olivar frente a ella, dejando que su mente se perdiera en la lejanía. Luego buscaba a Relámpago, su único amigo que la entendía sin palabras. En estos días parecía sentir que algo estaba cambiando. Cada vez que se acercaba, él se dirigía hacia ella más rápido. Sus ojos negros y profundos la miraban fijamente, como si la interrogara. La conexión entre ellos, ya fuerte, ahora se volvía aún más profunda. Una tarde, cuando el sol doraba los campos, Beatriz decidió contárselo a Relámpago. Salió al pasto, donde el caballo pastaba tranquilamente, su pelaje negro brillante bajo el crepúsculo. Al verla, levantó la cabeza y de inmediato corrió hacia ella como siempre hacía. «Hola, amigo mío», dijo ella, con voz suave y cariñosa. Su sonrisa brillaba como la luz del sol sobre la crin del caballo, mientras acariciaba suavemente su cuello, sus dedos deslizándose por el suave pelaje. «Tengo algo importante que contarte». Relámpago, el caballo de pelaje negro brillante, inclinó la cabeza como si intentara entender sus palabras. Sus ojos, oscuros y brillantes, parecían traspasarla, fijos en cada movimiento. Cada palabra de Beatriz permaneció inmóvil, como si esperara, como si supiera que las palabras que estaban por venir cambiarían algo. «Estoy embarazada», continuó. Su voz ahora no era simplemente un anuncio, sino que contenía una emoción profunda, una sensación dulce y pesada a la vez. No de uno, sino de 2 bebés. Y por eso, nuestros paseos tendrán que esperar un poco, al menos hasta que nazcan. ¿De acuerdo? Relámpago relinchó suavemente. Ese sonido resonó en el espacio tranquilo como una respuesta afirmativa, una promesa silenciosa de que esperaría, de que no se iría, de que se quedaría con ella. Bajó la cabeza y olisqueó el vientre de Beatriz. Su hocico caliente se detuvo sobre la suave piel de Beatriz por un instante. Ella sintió el aliento del caballo cálido y pacífico. «¿Entiendes, verdad, grandullón?», murmuró, con voz suave pero significativa, sus dedos acariciando su crin.
donde los pelos suaves se deslizaban entre sus dedos como si quisieran conectar dos almas. Será difícil estar sin nuestros paseos, pero te prometo que volveremos a cabalgar juntos tan pronto como sea seguro. Relámpago volvió a relinchar, como respondiendo a sus palabras, y luego comenzó a seguir a Beatriz, sus pasos firmes, sin mostrar cansancio, aunque ella solo paseaba por la finca. La siguió sin separarse, como si cada camino largo o corto fueran pasos dados juntos, inseparables el uno del otro. Alejandro, que observaba la escena apoyado en la valla cercana, negó con la cabeza con una leve sonrisa en los labios. «Ese caballo también va a ser padre», bromeó. Su voz cortó el aire como una brisa suave cuando Beatriz pasó a su lado. Ella soltó una carcajada. Esa risa sonó como una ola alegre, deteniéndose un momento para acariciar el cuello de Relámpago, sintiendo la cálida cercanía del caballo. Si dependiera de él, creo que querría inscribir a los bebés en el registro con su nombre. Alejandro soltó una gran carcajada, pero luego fingió seriedad, negando con la cabeza como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «No me cabe duda, ese parece más protector que yo, y también celoso, pero tendrá que aprender a compartir la atención», añadió Beatriz, guiñándole un ojo a Alejandro. Sus ojos brillaban con alegría, con complicidad en esta broma. No se equivocaba. Cada vez que Alejandro se acercaba a Beatriz, aunque solo fuera un pequeño paso, Relámpago siempre encontraba la manera de interponerse. Usaba la cabeza para empujar a Alejandro hacia atrás, o se ponía entre ellos, como si quisiera proteger a Beatriz de cualquier cosa que pudiera dañarla. Aunque era un caballo, tenía un cuidado, una protección tácita, tan fuerte como su propio instinto. Tranquilo, grandullón», dijo Alejandro. Su voz resonó en el aire, después de que casi perdiera el equilibrio por uno de los empujones de Relámpago que lo hizo tambalearse. Beatriz intentaba calmar al animal, pero no pudo evitar reír. Una risa natural resonó, llenando el espacio. «Relámpago, ya basta. ¿Sabes que Alejandro es mi marido?» Pero no sirvió de mucho. Cada vez que Alejandro se acercaba a Beatriz, Relámpago se ponía inmediatamente tenso. Sus ojos afilados seguían cada uno de sus movimientos. Si Alejandro la tocaba sin querer, el caballo se interponía, suave pero firmemente, colocándose entre ellos como un muro viviente. Cuando estaba encerrado en el establo, no dejaba de rascar el suelo con sus cascos delanteros, inquieto hasta el punto de que la hierba seca volaba por todas partes. Si veía a Beatriz y Alejandro juntos desde lejos, relinchaba larga y persistentemente, un sonido que resonaba por toda la granja, como una advertencia. «Nunca he visto un caballo así antes», comentó Alejandro, con los brazos cruzados sobre el pecho, apoyado en la valla, observando a Relámpago desde la distancia. «Es como si no quisiera compartirte con nadie». Beatriz sonrió, inclinando la cabeza sobre su hombro, como un viejo hábito. «Él se ha acostumbrado a mí desde que era pequeño. Ya lo sabes», dijo suavemente, con un toque de nostalgia en su voz. «Significa mucho para mí. Es como si fuera la última parte viva de mi padre que me queda». Alejandro suspiró. Su mirada se suavizó al mirarla. «Lo sé y lo respeto». Hizo una pausa, dudando antes de continuar. «Pero a veces tengo la impresión de que no le gusto». Beatriz se echó a reír. Una risa clara en medio de la tranquila tarde. «Tonterías. Solo estás celoso. Necesitas ganártelo. Tal vez con unas manzanas». Alejandro se encogió de hombros, pero no pudo evitar sonreír. Relámpago podía ser posesivo, pero era evidente que amaba a Beatriz más que a nada en el mundo. Miró al caballo una vez más. Su comportamiento no era solo instinto de protección, era un vínculo casi sagrado, algo más profundo de lo que él podía explicar. Los días siguientes transcurrieron lentos pero seguros. Beatriz comenzó a ajustar su rutina, limitando los trabajos pesados
y evitando montar a Relámpago para proteger su embarazo. Pero seguía pasando horas en el establo, sentada en una vieja silla de madera, hablando con el caballo como si fuera un viejo amigo. Le contaba sus preocupaciones, sus sueños, sus esperanzas. Amigo, ¿crees que se parecerán más a quién? ¿A Alejandro o a mí? Relámpago ladeaba ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta seriamente. Espero que tengan la fuerza de Alejandro, pero también un poco de salvaje como tú. El caballo relinchó suavemente, sus orejas se levantaron, sus ojos la miraban fijamente. Beatriz sonrió, sintiéndose en paz, pero, a pesar de que todo parecía tranquilo, algo invisible estaba cambiando. Había una tensión que se filtraba en el aire, una vaga sensación de que esta felicidad no podía durar para siempre. Los siguientes meses de embarazo pasaron rápidamente, pero trajeron cambios que Beatriz y Alejandro no pudieron ignorar. Apenas entraron en el tercer mes, Beatriz notó que su vientre parecía más grande de lo esperado. Se dijo a sí misma que era normal para un embarazo de gemelos. Era madre primeriza. No tenía nada con qué comparar. Los bebés deben estar creciendo rápido, murmuró, acariciando su vientre que se abultaba bajo su vestido holgado. Pero Alejandro también lo notó. Cada mañana, su vientre parecía haber crecido más que la noche anterior. La observaba atentamente, a veces en silencio, a veces sin poder evitar expresarlo. Una noche, mientras se preparaban para dormir, él se detuvo frente al espejo, observándola largamente. «Cariño, ¿estás segura de que esto es normal?», preguntó, señalando su abultado vientre que parecía crecer de forma anormalmente rápida. Beatriz se echó a reír, negando suavemente con la cabeza como si fuera una pregunta tonta. «Alejandro, por favor», se acercó, le puso una mano en la mejilla, acariciándola suavemente con la yema de los dedos. «Son 2 bebés. Por supuesto que se verá más grande». Pero Alejandro no estaba convencido. Siguió mirándola fijamente, con una expresión de preocupación en sus ojos. «¿Pero no crees que está creciendo demasiado rápido?». Beatriz trató de descartar su preocupación y la suya propia. «Quizás se parezcan a ti, grandes y fuertes», bromeó, tratando de aligerar el ambiente. Pero mientras decía esas palabras, una pequeña duda, aunque insignificante, se instaló en su mente. Cuando Beatriz iba al pueblo, las miradas no podían ocultar la curiosidad. Parecía que todos se detenían un segundo más de lo normal para mirar su vientre. Ella lo sentía, aunque nadie lo dijera. Pero entonces, al final, alguien hablaba. Carmen, su mejor amiga, abrió la boca, llevándose rápidamente las manos al rostro. «Dios mío, Beatriz, estás enorme. ¿Ya estás en el último mes?». Beatriz sonrió, llevándose una mano al vientre. Sentía los ligeros movimientos debajo de su vestido holgado, las pequeñas vibraciones a las que se había acostumbrado en las últimas semanas. Había una vida creciendo dentro de ella, y eso era mágico. «En realidad, todavía estoy en el tercer mes». Carmen se detuvo. Sus ojos se abrieron casi sin poder creer lo que acababa de escuchar. «En realidad, todavía estoy en el tercer mes». Un breve silencio. Carmen miró fijamente el vientre de Beatriz, luego volvió a mirarla a la cara, como si tratara de confirmar que no estaba bromeando. «¿3?», repitió, con voz incrédula. «¿Cómo es posible? Ese vientre tiene el tamaño del mío cuando tuve a mi hijo, y ya estaba casi en el 9º mes». Beatriz se encogió de hombros, seguía sonriendo, como si no le dieran importancia a esos comentarios. «Sí, parece que los gemelos van a ser bastante grandes», pero algo en su interior se tambaleó. Las otras mujeres comenzaron a reunirse alrededor. Sus miradas curiosas recorrían el cuerpo de Beatriz, como si estuvieran tratando de calcular algo en sus mentes. Reían, hacían comentarios ligeros, bromas a medias, pero con un toque de inquietud que nadie expresaba en voz alta. Esas miradas hacían que Beatriz se sintiera más desnuda que nunca, como si todos estuvieran midiendo, examinando, como si ella fuera algo extraño que no pudieran entender del todo.
y tal vez no eran los únicos que se sentían así. ¿No te parece extraño?, preguntó Alejandro cuando Beatriz le contó esos comentarios. Ella dobló el pañuelo que tenía en las manos, suavemente, con cuidado, como si la respuesta pudiera encontrarse en algún lugar entre los pliegues de la tela suave. «No, Alejandro, cada embarazo es diferente», dijo, con voz suave pero firme. «Estoy esperando 2 bebés y por lo que sé, están sanos». Alejandro no respondió de inmediato. Se limitó a mirarla un largo rato, con una expresión de preocupación en sus ojos. Quería creer lo que ella decía. De verdad que quería, pero esa sensación de inquietud no desaparecía, sino que crecía cada día más. Al entrar en el 4.º mes, comenzaron a aparecer nuevos síntomas. Beatriz sentía dolor de espalda con más frecuencia, dolores que le subían por la columna vertebral. A veces la obligaban a detenerse en medio de sus tareas, cerrar los ojos y respirar hondo, esperando a que el dolor pasara. «Debe ser por el peso del vientre», le decía Alejandro mientras trataba de girarse para encontrar una postura cómoda para dormir, pero ni siquiera el sueño era fácil ya. Las náuseas seguían apareciendo, ya no seguían ningún patrón, sino que llegaban de repente como pequeñas olas que rompían en la orilla. Y los mareos, esos vértigos inesperados, que la tomaban por sorpresa a mediodía mientras estaba en la cocina o mientras caminaba por el largo pasillo de la granja, momentos de pérdida de equilibrio que la obligaban a agarrarse a lo que tuviera más cerca para no caer. Pero no le decía nada a Alejandro. Sabía que ya estaba lo suficientemente preocupado. Y todo esto eran probablemente solo síntomas normales del embarazo. Probablemente llegó el día de la ecografía. Beatriz se puso delante del espejo, su mano se posó instintivamente sobre su vientre, sintiendo un bulto redondo, tenso y pesado bajo su vestido. Había estado esperando este momento, pero también había una pequeña parte de ella que quería posponerlo. Alejandro, por el contrario, no podía ocultar su entusiasmo. Había estado preparando el coche desde primera hora de la mañana, revisando el motor, reclinando los asientos, como si este fuera el viaje más importante de su vida. «Vamos a saber el sexo de los bebés hoy. ¿Crees que será un niño y una niña? ¿O 2 princesas?» Beatriz sonrió, pero la emoción en su interior era una mezcla de entusiasmo y preocupación. Quería creer que todo estaba bien, pero esa vaga premonición, esa sensación de que algo no encajaba, seguía ahí. Llegaron a la clínica a media mañana. El doctor Ramírez los saludó con una cálida sonrisa, pero al ver a Beatriz, la sorpresa fue evidente en sus ojos. «Dios mío, Beatriz», su voz tenía algo entre asombro y burla. «Parece que tus bebés están aprovechando todo el espacio ahí dentro», señaló su vientre, que había crecido enormemente desde la última vez que la vio. Beatriz sonrió, negó con la cabeza, tratando de no dejar que esas palabras la perturbaran. Carmen apretó la bolsa de compras en su mano, sintiendo que su sangre hervía. No necesitaba mirar hacia el pasillo de al lado para saber quién estaba hablando. Su tono, la forma en que susurraban con deleite, era lo que había estado acechando en el pueblo durante las últimas semanas, como una nube tóxica que gradualmente se filtraba en cada rincón. «¿Has visto a Beatriz?» Carmen entornó los ojos. «Ese no puede ser un vientre de gemelos. Escuché que pasa más tiempo con ese caballo que con su marido. ¿Será que?» Una risa ahogada, suave pero inconfundible. La malicia siempre se esconde en las palabras más suaves. Carmen apretó los labios. Sus manos apretaron la bolsa de compras hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Estaba a punto de doblar la esquina del estante, a punto de hablar, pero justo en ese momento, la puerta de la tienda se abrió. Beatriz entró. Como una señal invisible, todo el espacio de la tienda pareció detenerse. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Una ráfaga de aire frío pareció pasar, aunque afuera el sol seguía brillando como siempre. Beatriz estaba acostumbrada a esas miradas. Las había sentido en la calle, en el mercado
incluso cuando estaba frente al espejo viendo su propio cuerpo reflejado en el cristal. Pero hoy era más pesado. Caminó hacia la sección de frutas y los susurros comenzaron. Dios mío, está a punto de explotar. ¿Será que van a tener un potrito? ¿Has visto el tamaño de eso? No es normal. Las risitas, no fuertes, pero afiladas como pequeños puñales, apuñalando la coraza que Beatriz intentaba construir a su alrededor. Apretó su canasta de compras, tratando de concentrarse en la selección de manzanas, en su color, en cómo la luz golpeaba el mostrador de madera, pero no pudo. Cada palabra, cada mirada resonaba en su cabeza. Su cara ardía, las puntas de sus dedos estaban heladas. Nunca se había sentido tan sola. Al salir de la tienda, su respiración era agitada. Sentía como si acabara de correr por un campo enorme, pero sin ningún lugar al que ir. Los rumores no se detuvieron allí. Se propagaron más rápido que el viento, serpenteando por las estrechas calles del pueblo, escondiéndose en cada rincón, llegando a lugares que Beatriz no podía alcanzar. Encontraron su camino hacia las redes sociales. Al principio no les prestó atención. Siempre le había gustado compartir sobre su embarazo, las fotos de su vientre redondo, los momentos en que Alejandro le tocaba la barriga, sus ojos irradiando alegría. Pero entonces comenzó a leer los comentarios. ¡Qué vientre tan grande! Parece que hay un caballo ahí dentro. Si nace con cara de caballo, sabremos quién es el padre. Dejó su teléfono, pero esas palabras seguían flotando en su cabeza, como una maldición que no podía borrar. Alejandro notó el cambio. Ya no salía tanto. Pasaba horas mirando su teléfono, pero cuando él se acercaba, lo escondía rápidamente. ¿Qué pasa, cariño? Beatriz negó con la cabeza, intentando sonreír. Nada, no te preocupes. Pero él sabía que no era verdad. Entonces un día, Alejandro escuchó algo que nunca pensó que tendría que escuchar. Estaba en el mercado, revisando la lista de compras en su cabeza, cuando un grupo de hombres cerca de la entrada comenzó a reír. Al principio no les prestó atención, pero entonces un nombre apareció entre las palabras confusas. Beatriz. Se detuvo en seco. ¿Has visto a la esposa de Alejandro? Su vientre es enorme. Apuesto a que ni siquiera su marido cree que sean suyos. Alejandro se congeló. Sintió que todo su cuerpo ardía, como si la sangre en sus venas estuviera hirviendo. Pero la ira no estalló de inmediato. Se extendió lentamente, peligrosamente. Se giró. 3 hombres estaban cerca de la entrada del mercado, riendo a carcajadas, como si acabaran de soltar una broma inofensiva. Carmen apretó la bolsa de compras en su mano, sintiendo que su sangre hervía. No necesitaba mirar hacia el pasillo de al lado para saber quién estaba hablando. Su tono, la forma en que susurraban con deleite, era lo que había estado acechando en el pueblo durante las últimas semanas, como una nube tóxica que gradualmente se filtraba en cada rincón. ¿Has visto a Beatriz? Carmen entornó los ojos. Ese no puede ser un vientre de gemelos. Escuché que pasa más tiempo con ese caballo que con su marido. ¿Será que? Una risa ahogada, suave, pero inconfundible. La malicia siempre se esconde en las palabras más suaves. Carmen apretó los labios. Sus manos apretaron la bolsa de compras hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Estaba a punto de doblar la esquina del estante, a punto de hablar, pero justo en ese momento, la puerta de la tienda se abrió. Beatriz entró. Como una señal invisible, todo el espacio de la tienda pareció detenerse. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Una ráfaga de aire frío pareció pasar, aunque afuera el sol seguía brillando como siempre. Beatriz estaba acostumbrada a esas miradas. Las había sentido en la calle, en el mercado, incluso cuando estaba frente al espejo viendo su propio cuerpo reflejado en el cristal. Pero hoy era más pesado. Caminó hacia la sección de frutas y los susurros comenzaron. Dios mío, está a punto de explotar. ¿Será que van a tener un potrito? ¿Has visto el tamaño de eso? No es normal.
las risitas, no fuertes, pero afiladas como pequeños puñales, apuñalando la coraza que Beatriz intentaba construir a su alrededor. Apretó su canasta de compras, tratando de concentrarse en la selección de manzanas, en su color, en cómo la luz golpeaba el mostrador de madera, pero no pudo. Cada palabra, cada mirada resonaba en su cabeza. Su cara ardía, las puntas de sus dedos estaban heladas. Nunca se había sentido tan sola. Al salir de la tienda, su respiración era agitada. Sentía como si acabara de correr por un campo enorme, pero sin ningún lugar al que ir. Los rumores no se detuvieron allí. Se propagaron más rápido que el viento, serpenteando por las estrechas calles del pueblo, escondiéndose en cada rincón, llegando a lugares que Beatriz no podía alcanzar. Encontraron su camino hacia las redes sociales. Al principio no les prestó atención. Siempre le había gustado compartir sobre su embarazo, las fotos de su vientre redondo, los momentos en que Alejandro le tocaba la barriga, sus ojos irradiando alegría. Pero entonces comenzó a leer los comentarios. ¡Qué vientre tan grande! Parece que hay un caballo ahí dentro. Si nace con cara de caballo, sabremos quién es el padre. Dejó su teléfono, pero esas palabras seguían flotando en su cabeza, como una maldición que no podía borrar. Alejandro notó el cambio. Ya no salía tanto. Pasaba horas mirando su teléfono, pero cuando él se acercaba, lo escondía rápidamente. ¿Qué pasa, cariño? Beatriz negó con la cabeza, intentando sonreír. Nada, no te preocupes. Pero él sabía que no era verdad. Entonces un día, Alejandro escuchó algo que nunca pensó que tendría que escuchar. Estaba en el mercado, revisando la lista de compras en su cabeza, cuando un grupo de hombres cerca de la entrada comenzó a reír. Al principio no les prestó atención, pero entonces un nombre apareció entre las palabras confusas. Beatriz. Se detuvo en seco. ¿Has visto a la esposa de Alejandro? Su vientre es enorme. Apuesto a que ni siquiera su marido cree que sean suyos. Alejandro se congeló. Sintió que todo su cuerpo ardía, como si la sangre en sus venas estuviera hirviendo, pero la ira no estalló de inmediato. Se extendió lentamente, peligrosamente. Se giró. 3 hombres estaban cerca de la entrada del mercado, riendo a carcajadas, como si acabaran de soltar una broma inofensiva. Si fuera mi mujer, estaría preocupado, dijo un hombre, riendo disimuladamente, con ese caballo semental siempre cerca. Alejandro sintió que la sangre le hervía. Se acercó al grupo con el rostro sombrío y cada paso pesado. ¿Están hablando de mi esposa? Los hombres dejaron de reír de inmediato, pero nadie respondió. Alejandro apretó los puños, tratando de controlar la rabia que crecía en su pecho. Se dio la vuelta y se marchó, pero la ira no desapareció por completo. Simplemente se reprimió, dejando espacio para algo aún más aterrador. La duda. Esa noche, mientras Beatriz dormía profundamente, Alejandro permaneció sentado en la cocina, con la mirada fija en una foto que había sobre la mesa. Era una foto antigua de Beatriz y Relámpago al atardecer, ella apoyada en el caballo, su mano suavemente colocada en su cuello, sus ojos llenos de amor. Sacudió la cabeza, tratando de alejar los pensamientos que se estaban formando en su mente. «Es absurdo», murmuró. Beatriz nunca haría algo así, pero las palabras de los demás seguían resonando en su cabeza. Recordó todas las veces que ella había desaparecido con Relámpago durante horas. Recordó las bromas inofensivas sobre cómo el caballo parecía más cercano a ella que él. ¿Podría ser posible? Alejandro cerró los ojos y respiró hondo. Conocía a Beatriz. Conocía el amor y el respeto que ella le tenía a él y a su matrimonio. Esos pensamientos no eran más que veneno sembrado por los chismes maliciosos del pueblo. Tenía que ser más fuerte que eso. A la mañana siguiente, Beatriz estaba en el jardín con Relámpago. Acariciaba suavemente su crin, susurrando como si el caballo pudiera entender cada palabra. «No puedo soportarlo más, amigo mío.
dijo suspirando profundamente. La gente me mira como si fuera algo extraño. Se burlan, dicen cosas horribles sobre mi vientre. No saben por lo que estamos pasando. Y aún así, siguen adelante. Relámpago relinchó suavemente, acercando su hocico al vientre de Beatriz como si quisiera consolarla. Sé que entiendes, continuó ella, con la voz entrecortada. Siempre has estado conmigo en los peores momentos y ahora no es diferente. Alejandro se acercó desde el jardín, observando la escena desde lejos. Relámpago, que normalmente permanecía tranquilo junto a Beatriz, se inquietó en cuanto vio a Alejandro. Relinchó fuerte y golpeó el suelo con sus cascos, llamando la atención de Beatriz. «Tranquilo, chico», dijo ella, riendo y tratando de calmarlo. «Todavía está celoso de ti», comentó, dándose cuenta de la cercanía de Alejandro. Alejandro intentó sonreír, pero no pudo ocultar por completo la tensión en su rostro. Se detuvo a unos pasos de Beatriz, mirándola a ella y al caballo. «Beatriz, ¿podemos hablar?». Ella se giró hacia él con una expresión curiosa pero tranquila. «Claro». Alejandro vaciló por un momento, pero luego sacudió la cabeza. No podía dejar que los rumores ganaran. Confiaba en ella, y eso era lo más importante. «Solo quería decirte que estoy aquí para ti. Siempre». Beatriz sonrió, tocándole el rostro. «Lo sé, mi amor, lo sé». Mientras se abrazaban, Relámpago relinchaba a un lado, como si intentara interrumpir el momento. Beatriz rió, pero Alejandro no lo hizo. Simplemente miró al caballo, sintiéndose incómodo con el comportamiento del animal. El mes siguiente comenzó de manera más difícil que los anteriores. Beatriz, que ya estaba acostumbrada a las molestias del embarazo, comenzó a notar que algo realmente no estaba bien. Su debilidad aumentaba con cada día, acompañada de una falta de apetito que la hacía perder peso. Los mareos y las náuseas regresaron con fuerza, y la falta de aire se convirtió en algo constante, especialmente cuando intentaba caminar por tramos cortos. El peso de su vientre parecía insoportable, obligándola a pasar más tiempo sentada o acostada. Incluso los movimientos simples, como levantarse de la cama, requerían un gran esfuerzo. Sus pasos se volvieron lentos, pesados, como si cada día que pasaba, una piedra invisible se añadiera a su cuerpo. Beatriz trataba de convencerse de que todo era parte del embarazo, que eran solo las molestias que cualquier madre que espera gemelos experimenta. Pero en algún lugar, en lo más profundo de su ser, una sensación de inquietud crecía cada vez más. ¿Eran realmente normales estos síntomas? Alejandro, por su parte, observaba cada cambio con creciente preocupación. No decía nada, no quería estresar más a Beatriz, pero la impotencia de verla cada vez más débil se había convertido en una pesada carga para su mente. Por las noches, mientras ella dormía, él se quedaba despierto a su lado, escuchando su respiración, tratando de no pensar en lo peor. Finalmente, llegó el día de la revisión prenatal. Alejandro ayudó a Beatriz a subir al coche, con cuidado, como si ella pudiera romperse en cualquier momento. El camino a la clínica no era largo, pero hoy parecía más largo que nunca. Cuando entraron, el doctor Ramírez estaba en la recepción, charlando con otra paciente, pero en cuanto vio a Beatriz, se detuvo de inmediato. La sonrisa en su rostro se desvaneció, reemplazada por una expresión de sorpresa que no intentó ocultar. «Dios mío, Beatriz», dijo, poniéndose de pie rápidamente. Esto ya no es normal». La pareja intercambió miradas preocupadas. Alejandro puso su mano en la espalda de Beatriz como si temiera que pudiera caerse en cualquier momento. «¿Qué quiere decir con eso, doctor?». El doctor Ramírez respiró hondo, como si estuviera tratando de encontrar la manera de expresarlo de la forma menos alarmante posible, pero al final simplemente les indicó que lo siguieran al consultorio. «Vengan,
Quiero examinar a Beatriz de inmediato. Mientras caminaban, continuó con voz llena de preocupación. Beatriz, en todos mis años como médico, nunca he visto algo así. Un vientre que crece tanto en tan poco tiempo, especialmente en un embarazo de gemelos. Esto ha superado cualquier estándar que conozca. Se detuvo un momento, como si estuviera sopesando cada palabra, pero el tono grave permaneció. Beatriz apretó la mano de Alejandro, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Si este crecimiento continúa al ritmo actual, es posible que tu cuerpo no pueda soportarlo hasta el 9º mes de embarazo. Necesitamos averiguar la causa de esto lo antes posible. Beatriz sintió que su corazón se apretaba. Apretó la mano de Alejandro, como si solo él pudiera mantenerla firme en medio de esta tormenta inesperada. Pero estaba claro que él también estaba aterrorizado por las palabras del médico. Al entrar en la clínica, Beatriz se acostó en la camilla con el corazón latiendo rápidamente. El médico le untó gel frío en el vientre y encendió la máquina de ultrasonido. Inmediatamente, el sonido de los pequeños corazones resonó, llenando la habitación y trayendo un breve alivio. «Los bebés están bien», dijo el médico, sin apartar la vista de la pantalla. «Los latidos del corazón son fuertes y ambos tienen el tamaño adecuado para 5 meses». Beatriz respiró aliviada, pero Alejandro no pudo evitar notar la mirada seria del doctor Ramírez. Siguió moviendo el transductor, examinando cada detalle con más cuidado. «Pero Beatriz, la situación no es tan simple», dijo, apagando la máquina y quitándose los guantes. Alejandro frunció el ceño. «¿Qué quiere decir?». El doctor Ramírez los miró, su expresión más seria que nunca. «Aunque los bebés están sanos, el tamaño de tu abdomen es una señal de que algo más está sucediendo. Esto ya no es normal. Necesitamos actuar de inmediato». Beatriz intentó hablar, pero su voz se quebró. Alejandro habló primero. «¿Qué quiere decir con actuar de inmediato?». «Voy a internarte ahora mismo», dijo el médico con decisión. «Necesitas hacerte pruebas detalladas para averiguar la causa de este crecimiento descontrolado. Esto no es algo que podamos posponer. Esta situación requiere urgencia». Las palabras del médico fueron como una bomba que explotó en la mente de Beatriz. Miró a Alejandro, buscando un poco de consuelo. Él trató de mantener la calma, pero sus ojos delataban un profundo miedo. «¿Es realmente necesario, doctor?», preguntó Alejandro, su voz más baja de lo normal. «Absolutamente. No podemos arriesgarnos. Los signos que estás experimentando, debilidad, pérdida de peso, dificultad para respirar, son alarmantes. El tamaño del abdomen, junto con la velocidad de crecimiento, sugiere que algo anormal está sucediendo». Beatriz respiró hondo, tratando de luchar contra las lágrimas que se acumulaban. Sentía los latidos dentro de ella, los 2 pequeños seres que seguían creciendo cada día. No podía dejar que el miedo la dominara. «Hagan lo que sea mejor para los bebés». Beatriz fue trasladada directamente al hospital local e internada ese mismo día. El olor a desinfectante, los pasos apresurados de las enfermeras, la luz blanca y fría, todo la hacía sentir extraña y más pequeña que nunca. Pero Alejandro estaba allí, su mano no soltaba la de ella, y eso la ayudó a mantener el ánimo. Las pruebas comenzaron casi de inmediato. Se tomaron muestras de sangre, se realizaron ecografías más profundas e incluso se programó una resonancia magnética para el día siguiente. Los médicos trabajaron eficientemente, pero sus rostros serios solo hacían que Beatriz se sintiera más tensa. A la mañana siguiente, el doctor Ramírez regresó a la habitación de Beatriz acompañado por otros 2 médicos. «He traído a más gente», dijo, tratando de aliviar el ambiente con una sonrisa. «Él es el doctor Velázquez, especialista en embarazos de alto riesgo, y ella es la Dra. Morales, una de las principales obstetras de la región». Beatriz y Alejandro saludaron a los médicos, pero la ansiedad era palpable, como una nube pesada que envolvía la habitación. La Dra. Morales fue la primera en hablar.
Hemos estado analizando tus pruebas, Beatriz. Los bebés están bien, pero... Hizo una pausa por un segundo, como si estuviera sopesando cómo expresarlo. Hay algo más en tu útero. Desafortunadamente, hemos detectado un tumor grande escondido detrás de la pared uterina. Debido a su ubicación, no pudo ser detectado antes. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Beatriz sintió como si alguien le hubiera sacado todo el aire de los pulmones. Apretó la mano de Alejandro, pero ni siquiera su apretón pudo evitar la sensación de terror que se elevaba como un tsunami. Un tumor. ¿Era real? Alejandro fue quien rompió el silencio primero. ¿Un tumor? ¿Qué quiere decir? ¿Es peligroso? El doctor Velázquez suspiró. No podemos estar seguros todavía. El tumor podría ser benigno, pero también existe la posibilidad de que sea una forma de crecimiento anormal que esté afectando el desarrollo del útero. Es crucial que lo identifiquemos lo antes posible. Beatriz respiró temblorosamente, tratando de controlar el miedo que la invadía. ¿Esto afectará a los bebés? Ladrá. Morales negó con la cabeza. Por ahora no. Los bebés siguen desarrollándose normalmente, pero si el tumor continúa creciendo a este ritmo, podría ejercer presión sobre el útero e incluso podría poner el embarazo en peligro. Alejandro apretó la mandíbula, sus ojos llenos de determinación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El doctor Ramírez miró a sus dos colegas. Luego se volvió hacia ellos. Tendremos que monitorear a Beatriz muy de cerca. Haremos más pruebas. Examinaremos la estructura del tumor. Si sigue creciendo rápidamente, podríamos tener que considerar algunas medidas de intervención, aunque haremos todo lo posible para no dañar a los bebés. Beatriz abrió mucho los ojos. La sorpresa y la confusión la dejaron casi sin aliento. ¿Un tumor? ¿Cómo? ¿Qué significa eso, doctor? Ladrá. Velázquez fue quien habló. Aún no estamos seguros. Tenemos que esperar los resultados de la biopsia para determinar qué es. Podría ser un tumor benigno, pero debido a su tamaño, no podemos descartar ningún riesgo. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a Alejandro buscando seguridad en sus ojos. Él inmediatamente tomó su mano, pero ella pudo sentir el temblor en sus dedos, a pesar de que él estaba tratando de ocultarlo. ¿Podría poner en peligro su vida o la de los bebés?, preguntó Alejandro, su voz grave, pero incapaz de ocultar la preocupación. No podemos afirmar nada con certeza, respondió el doctor Ramírez. El rápido crecimiento del abdomen y los síntomas que Beatriz está experimentando son preocupantes, pero trabajaremos juntos para comprender mejor la situación. Beatriz respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. Puso su mano sobre su vientre, donde los dos pequeños seres seguían creciendo cada día. No le importaba a ella misma, pero la idea de que algo pudiera amenazar a sus hijos la hacía sentir como si alguien le estuviera apretando el pecho. «Solo quiero que mis bebés estén bien, por favor», ladrá. Morales se inclinó, su voz firme pero amable. «Nosotros nos aseguraremos de eso, no te preocupes. Pero necesitamos que seas fuerte y confíes en nosotros». Los días siguientes se convirtieron en un bucle interminable de pruebas, exámenes y consultas tensas. Se tomaban muestras de sangre cada mañana, se realizaban ecografías y resonancias magnéticas continuamente. Beatriz sentía que su cuerpo ya no le pertenecía, sino que era un caso médico misterioso que estaba siendo estudiado, pero lo más aterrador de todo era el silencio. Nadie le decía nada seguro. Los médicos intercambiaban miradas que ella no podía descifrar. Las conversaciones se detenían cuando ella entraba en la habitación. Escuchaba fragmentos de frases como caso raro, crecimiento anormal, inexplicable. Traían expertos de otras ciudades, se celebraban reuniones con un nivel de seriedad que Beatriz nunca había imaginado. Alejandro estaba siempre a su lado, pero ella podía ver la preocupación grabada en su rostro.
Él trataba de ser fuerte, trataba de sonreír, trataba de animarla, pero sus ojos lo delataban, y eso aterrorizaba a Beatriz más que cualquier otra cosa. Entre las pruebas y las largas esperas, cada hora pasaba como un siglo. La tensión en el equipo médico era cada vez más evidente, imposible de ocultar. Cada médico que entraba en la habitación traía consigo una mezcla de esperanza y preocupación, y Beatriz sentía que el silencio entre sus palabras decía más que cualquier diagnóstico hasta el momento. Al cuarto día de su ingreso, el doctor Ramírez entró de nuevo, esta vez acompañado por Ladrá. Morales. La seriedad en sus rostros no dejaba lugar a dudas. Alejandro, sentado junto a Beatriz, se levantó de inmediato. «Tenemos los resultados», comenzó el doctor Ramírez, apoyando una mano firme en el respaldo de la silla. Beatriz apretó la mano de Alejandro. Su corazón latía con fuerza. «Entonces, doctor, ¿qué han descubierto?», Ladrá. Morales respiró hondo, su voz firme pero cautelosa. «Beatriz, el tumor que encontramos es maligno». Por un momento, la habitación se congeló. Beatriz sintió la sangre abandonar su rostro, su visión se nubló mientras su pecho se apretaba. Alejandro apretó su mano con fuerza, pero ni siquiera él pudo ocultar el impacto de la noticia. «Un tumor maligno», murmuró Beatriz. Su voz temblaba. «Sí, es un tipo de tumor muy raro, pero sabemos que está creciendo rápidamente debido a los cambios hormonales del embarazo». Beatriz cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Y esto pone en peligro a mis bebés? Ellos están bien por ahora. Sus corazones laten con fuerza y se están desarrollando normalmente, pero el tumor está ocupando mucho espacio, lo que podría causar complicaciones prematuras». Alejandro negó con la cabeza, tratando de ordenar sus pensamientos en medio del caos. «¿Y qué hay de Beatriz? ¿Su vida corre peligro?». El doctor Ramírez suspiró antes de responder. «Si el tumor continúa creciendo a este ritmo, sí, podría comenzar a afectar otros órganos y causar complicaciones graves. Necesitamos actuar lo antes posible». Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el rítmico son del monitor cardíaco fetal en la habitación. Beatriz sintió que su respiración se volvía pesada. Alejandro apretó su puño con fuerza, sus ojos fijos en el médico, esperando una explicación. «¿Qué quiere decir con actuar rápidamente? ¿Qué hay que hacer?», Ladrá. Morales se inclinó hacia adelante, hablando con calma pero sin rodeos. «Necesitamos extirpar el tumor quirúrgicamente. Sin embargo, debido a su ubicación, eso requerirá la interrupción del embarazo. Los bebés tendrán que nacer ahora mismo». Beatriz se llevó las manos a la boca, tratando de contener un sollozo. Alejandro miró a los médicos, su voz quebrada. «Pero solo tienen 5 meses. ¿No es demasiado pronto?». El doctor Ramírez negó levemente con la cabeza. «Escuchen, hay posibilidades de supervivencia, pero no voy a negar que es extremadamente arriesgado. Sus pulmones aún no están completamente desarrollados y necesitarán cuidados especiales en la UCI neonatal durante muchos meses. Además, existe el riesgo de complicaciones permanentes debido al parto prematuro». Beatriz se llevó las manos al vientre, como si el instinto de proteger a sus hijos pudiera cambiar la realidad que enfrentaba. «¿Y si esperamos?», preguntó, tratando de aferrarse a la esperanza. «Esperar les daría a los bebés más tiempo para desarrollarse, pero aumentaría el riesgo para ti. El tumor está creciendo rápidamente y cada semana que pasa podría ponerte en una situación más peligrosa». Alejandro se llevó las manos a la cabeza. Su respiración temblaba. «Dios mío, ¿qué vamos a hacer ahora?». Beatriz se giró para mirarlo. Nunca lo había visto así. Él siempre era el fuerte, el que tenía las respuestas, el que tenía un plan, pero en este momento estaba tan perdido como ella. Ella lo miró a los ojos. Sus manos temblaban mientras sostenía las de él.
Ella sabía, mejor que nadie, que sin importar la elección, nada volvería a ser igual. Esta decisión lo cambiaría todo. Respiró hondo. Las lágrimas brotaron sin control. No puedo perderlos. Alejandro le levantó el rostro. Sus ojos contenían todo el amor y el miedo que estaba tratando de ocultar. Lo sé, susurró, pero tampoco puedo perderte a ti. La habitación quedó en silencio. El peso de la decisión flotaba en el aire, como una tormenta que estaba a punto de llegar, pero nadie podía predecir su devastación. Beatriz yacía en la cama del hospital, mirando fijamente al techo, su respiración lenta pero segura. Cuando habló, cada palabra transmitía una determinación inquebrantable. ¿Y si esperamos lo suficiente para que los bebés lleguen a los 8 meses? Una larga pausa. Los médicos intercambiaron miradas, sopesando la respuesta. Podría ser, admitió Ladrá. Morales. Es una posibilidad, pero sería extremadamente arriesgado para ti. Podríamos monitorearte de cerca, pero debes saber que el tiempo no está de tu lado. Si decides esperar, corres un grave riesgo para tu vida. Alejandro se giró hacia Beatriz, sus ojos rojos. Beatriz, no puedes ponerte en peligro así. Ella lo miró, sus ojos fijos, sus labios apretados como si toda duda hubiera desaparecido. Alejandro, no voy a renunciar a ellos. No lo haré. Él negó con la cabeza, tratando de razonar con ella, luchando contra la tormenta de emociones que rugía en su interior. ¿Y si no estás aquí? Su voz se quebró. ¿Cómo voy a criar a estos bebés sin ti? Beatriz apretó sus manos. Luego levantó lentamente su rostro entre sus temblorosas manos. Saldremos adelante juntos, dijo, su voz baja pero fuerte. Sé que es un riesgo, pero creo que podemos hacerlo. 3 meses, Alejandro. Por favor, solo 3 meses más. Ninguno de los médicos habló. Dejaron que la pareja se enfrentara a la elección que sabían que lo cambiaría todo. Finalmente, el doctor Ramírez rompió el silencio. Su voz, llena de seriedad, pero también de un toque de empatía. Si esa es tu decisión, Beatriz, estaremos a tu lado. Pero necesito dejar claro que cada día a partir de ahora será un desafío. Beatriz asintió. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas, pero en sus ojos ahora solo había determinación. Entiendo, doctor, y estoy dispuesta a luchar. Alejandro suspiró pesadamente. La miró a los ojos, buscando alguna señal de certeza. Pero sabía muy bien que una vez que Beatriz tomaba una decisión, nada podía hacerla cambiar de opinión. Estaré contigo, susurró, finalmente apretando su mano entre las suyas. La decisión estaba tomada. Pero todos en la habitación sabían que el camino por delante no sería fácil. No serían solo los dolores cada vez mayores, las dificultades para respirar que hacían que Beatriz sintiera como si alguien la estuviera estrangulando. No sería solo el peso del tumor, creciendo día a día junto con los bebés que luchaban por cada segundo de vida. El amor y la determinación serían sus armas para enfrentar lo que estaba por venir. Pero mientras se preparaban para la batalla más importante de sus vidas, el pueblo bullía con rumores, como un fuego descontrolado que se propagaba rápidamente. Un lugar tan pequeño nunca podría guardar un secreto. Sin embargo, la verdadera razón del ingreso de Beatriz seguía siendo desconocida para muchos, por lo que las habladurías se volvieron aún más crueles. En la panadería, en la fila del mercado e incluso en la plaza principal, el nombre de Beatriz se mencionaba constantemente, pero no con compasión o preocupación. Aquellos que habían sembrado rumores sobre ella antes, ahora tenían una nueva excusa para continuar con su cruel pasatiempo. ¿Sabes? Beatriz ha ingresado en el hospital. Apuesto a que es porque la yegua ya no cabe en su vientre, dijo una mujer en la fila del mercado, provocando risas entre los que la rodeaban. Escuché que su yegua está preocupada porque la extraña, se burló otro, lanzando una mirada despectiva. Pero no todos estaban de acuerdo con estas burlas.
Deberían avergonzarse, dijo una voz fuerte. Carmen estaba allí, con las manos apretando su cesta de la compra, sus ojos afilados como cuchillos. Beatriz está pasando por algo grave. Deberían mostrar más respeto. Oh, Carmen. Una de las mujeres se giró hacia ella, la sonrisa burlona aún en sus labios. Todo el mundo sabe que hay algo raro en esta historia. Donde hay humo, hay fuego. Carmen sintió una ola de ira, pero sabía que no podía cambiar a estas personas, que se habían acostumbrado a vivir de chismes y a disfrutar de la desgracia de los demás. Se mordió el labio, se dio la vuelta y se marchó. Pero cada una de sus palabras seguía clavándose en su corazón, como agujas afiladas. Mientras tanto, Alejandro trataba de mantener todo en orden. Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en la granja, asegurándose de que todo funcionara sin problemas, mientras su mente no dejaba de pensar en el hospital, donde Beatriz luchaba cada día. Pero el peso de los rumores comenzaba a afectarle de manera más directa. Una mañana, mientras iba al banco a resolver algunos asuntos financieros, pasó junto a un grupo de jóvenes sentados en la acera. Estaban hablando animadamente, pero tan pronto como se acercó, sus risas se volvieron más fuertes, más maliciosas. Está en el hospital porque la yegua se le ha crecido demasiado, dijo uno de ellos, provocando una carcajada entre los demás. ¿La yegua irá a visitarla? Seguro que se extrañan mucho. Alejandro se detuvo en seco. Esas palabras fueron como un puñal directo a su corazón, frías y afiladas. Sintió que su pecho se apretaba, su respiración se volvía pesada. Trató de respirar hondo, diciéndose a sí mismo que no debía importarle, que estas personas no merecían que perdiera el control. Pero entonces, las imágenes de Beatriz en la cama del hospital, del dolor que estaba sufriendo, de la impotencia en sus ojos, todo ello fue como una ola que arrastró lo poco que quedaba de su autocontrol. Se giró bruscamente, dando grandes zancadas hacia el grupo. ¿Les parece gracioso? Su voz era grave, tan fría que incluso los que se habían estado riendo se estremecieron. Se callaron. Una chica del grupo trató de mantener la compostura, pero Alejandro no le dio la oportunidad. ¿No les da vergüenza?, continuó, cada palabra como un golpe de martillo. Sentarse aquí en la calle, hablando de la vida de los demás como si fuera un entretenimiento. Son un montón de holgazanes. Deberían buscar algo útil que hacer, en lugar de humillar a una persona que está pasando por un momento difícil. Los que estaban alrededor comenzaron a observar en silencio. Algunos transeúntes se detuvieron, sintiendo la tensión que se respiraba. El grupo de jóvenes bajó la cabeza. Nadie se atrevía a decir nada, pero Alejandro no había terminado. Mi esposa está en el hospital porque tiene un tumor que está poniendo en peligro su vida y la de nuestros hijos. ¿Y ustedes creen que eso es gracioso? ¿Creen que es motivo para burlarse? Miró fijamente a cada uno del grupo, su voz llena de rabia contenida. Imaginen que es su madre. ¿Les gustaría que la gente se burlara de ella de esta manera tan repugnante? Una de las chicas bajó la cabeza, claramente arrepentida. Otro balbuceó, intentando decir algo, pero Alejandro levantó la mano, sus ojos fríos, afilados como cuchillos. Ni una palabra más. Su voz era grave, lenta, pero con un peso innegable. No tienen empatía, no tienen respeto por sí mismos, y lo único que espero de ustedes ahora es silencio, que cierren la boca. Si siguen difundiendo estas cosas, tendrán que vérselas conmigo. Nadie se atrevió a replicar. Finalmente, una de ellas, una joven de rostro pálido, tragó saliva y dijo, su voz temblaba: «Yo no lo sabía. Lo siento mucho». Los demás solo intercambiaron miradas, incómodos, avergonzados. Algunos bajaron la cabeza, otros se sonrojaron, como si por primera vez se dieran cuenta de las consecuencias de crueles palabras. Alejandro los miró una vez más, negó con la cabeza y se dio la vuelta para volver a su coche. Sin mirar atrás,
no necesitaba sus disculpas. Las palabras no podían borrar el daño que habían causado. En el hospital, el tiempo pasaba lentamente. Los días parecían interminables para Beatriz y Alejandro. Cada mañana, el dolor y el peso del vientre de Beatriz aumentaban, como si llevara una montaña dentro de sí. La respiración se volvía más difícil, más pesada, como si cada bocanada de aire fuera una batalla contra su propio cuerpo. El tumor, invisible pero implacable en su crecimiento, estaba comprimiendo sus órganos, estrangulando cada centímetro de espacio que quedaba. Los dolores a veces eran tan intensos que apenas podía hablar, solo podía apretar la mano de Alejandro, sus ojos cerrados, su rostro pálido. Pero las noches eran las peores. Alejandro siempre estaba a su lado, tratando de aliviar el dolor, pero él también sentía que la estaba perdiendo poco a poco. Ya no era la mujer enérgica que cabalgaba relámpago por los campos con el pelo ondeando al viento. Ahora estaba débil, pequeña, en la cama del hospital, rodeada de goteros, de monitores, de números fríos que parpadeaban y que Alejandro nunca se atrevía a mirar durante mucho tiempo. Una noche, cuando el dolor alcanzó su punto máximo, las lágrimas rodaron por el rostro de Beatriz. Se mordió los labios, apretó la almohada para contener los gemidos de dolor. Pero Alejandro la oyó. Inmediatamente se inclinó, tomó su mano, sintiendo su piel fría, el sudor en su frente. «Haría cualquier cosa para quitarte este dolor», Beatriz susurró, su voz quebrada. «Cualquier cosa». Ella giró la cabeza para mirarlo, sus ojos nublados por el dolor y el agotamiento. «¿Y si no sobreviven?», preguntó, su voz tan baja que Alejandro tuvo que acercarse para oírla. «¿Y si yo tampoco sobrevivo? Alejandro, ¿qué pasará con nosotros?». Alejandro no pudo responder, solo la abrazó, la sostuvo con fuerza, como si solo con abrazarla lo suficiente pudiera evitar que esta pesadilla se hiciera realidad. Apoyó la barbilla en su cabello, cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. «Sobrevivirás. Ellos sobrevivirán», susurró. «Saldremos adelante, Beatriz, lo prometo». Pero incluso al decir estas palabras, Alejandro sabía que eran solo frases frágiles, una creencia incierta que no estaba seguro de poder mantener. La incertidumbre era un peso constante que lo agobiaba, y por primera vez en su vida tuvo verdadero miedo de lo peor. Los médicos continuaron monitoreando a Beatriz de cerca. Cada ecografía, cada análisis de sangre, cada visita del doctor Ramírez o de la DRA. Morales traía consigo una preocupación que no podían ocultar. Morales traía noticias agridulces, una mezcla de lo esperado y lo temido. Los bebés seguían creciendo, pero lentamente, como si también ellos estuvieran luchando por aferrarse a la vida, mientras que el tumor continuaba expandiéndose, ocupando cada pequeño espacio que quedaba dentro del cuerpo de Beatriz. Presionaba el útero, comprimía los órganos, estrangulando cada respiración. Al llegar al 5.º mes, después de incontables noches sin dormir, dolores incesantes y lágrimas silenciosas derramadas en la oscuridad, alcanzar ese hito parecía un pequeño milagro. Pero todo milagro tiene su precio. El cuerpo de Beatriz, exhausto tras largas semanas de lucha, no podía soportar más. Apenas comía, sus labios estaban agrietados por el agotamiento, sus ojos hundidos, con profundas ojeras marcadas por las noches en vela. Cada vez que llegaba el dolor, ni siquiera los analgésicos podían aliviarlo. Era como si alguien estuviera rompiendo cada hueso de su cuerpo. Ya no lloraba, no gemía. Solo le quedaba una respiración entrecortada y una mirada perdida, como si se estuviera alejando de este mundo. Al amanecer del día siguiente, Alejandro dormitaba en la dura silla junto a la cama del hospital. Estaba destrozado, pero no se atrevía a irse. Temía que si cerraba los ojos por un segundo, ella desaparecería. Un grito agudo rasgó la noche. Abrió los ojos de golpe, al principio pensando que era una noche como cualquier otra, pero el grito entrecortado,
ahogado por el dolor de Beatriz, le heló la sangre. Ella se arqueaba, abrazando su vientre con fuerza, sudando profusamente, con los labios blancos como la nieve. Alejandro, por Dios, llama a alguien. Él se inclinó, y la imagen de las manchas rojas en las sábanas hizo que su corazón se detuviera. Dios mío, Beatriz. Se levantó de un salto, salió corriendo por la puerta, gritando con todas las fuerzas que le quedaban. ¿Hay alguien ahí? Rápido, por favor. La puerta se abrió de golpe. El doctor Ramírez entró corriendo, seguido por un equipo de enfermeras. Al ver el estado de Beatriz, no dudó. A quirófano. Inmediatamente. Beatriz temblaba. Su mano débil buscaba a Alejandro en el aire. Él tomó su mano. Su calor era más frío de lo normal. «Estarás bien, mi amor. Estoy aquí contigo». Beatriz lloraba. El dolor la dejaba sin fuerzas. «Alejandro, cuida de nuestros hijos, por favor. No digas eso. Los cuidaremos juntos. Tienes que ser fuerte». El equipo médico empujaba la camilla por el pasillo. Los pasos resonaban en el suelo de baldosas blancas. Alejandro corría detrás, pero lo detuvieron justo antes de la puerta del quirófano. La puerta se cerró de golpe. Él se quedó paralizado, como si su alma también hubiera sido arrastrada. Sus piernas fallaron y se sentó en una silla cercana, con la cabeza gacha entre las manos. Cada segundo que pasaba era una eternidad. «Dios mío, por favor, sálvala, sálvalos a ellos. No me dejes perder a mi familia». Dentro del quirófano, la atmósfera era de máxima tensión. Ladra. Morales seguía atentamente la pantalla, su voz firme. «El tumor está ejerciendo una presión severa. Necesitamos sacar a los bebés primero». El silencio solo se rompía por el sonido de las máquinas, las instrucciones precisas y la respiración agitada del equídico. «Concéntrense. Vamos a sacar al primer bebé, pequeño pero respira». Una enfermera envolvió rápidamente al bebé en una manta cálida y lo llevó a la unidad de cuidados intensivos. Unos minutos después, nació el segundo bebé, frágil, pero vivo. «Ahora el tumor». «No tenemos mucho tiempo», dijo Morales, sin apartar la vista de la incisión. Afuera, Alejandro caminaba de un lado a otro, con las manos apretadas con tanta fuerza que sus uñas casi se clavaban en la piel. La puerta del quirófano se abrió. El doctor Ramírez salió, se quitó la mascarilla, su rostro marcado por el cansancio. «Alejandro, los bebés han nacido. Están en la unidad de cuidados intensivos. Pequeños pero vivos». Una ola de alivio lo recorrió, pero entonces se dio cuenta de que el médico aún no había terminado. «Beatriz sigue en cirugía. El tumor es más grande de lo esperado. Necesitamos más tiempo». Alejandro apretó los puños. Sus labios temblaban. «Confío en ustedes. Por favor, sálvenla». Adentro, la batalla continuaba. «El tumor es más grande de lo que pensábamos», dijo un asistente, con voz tensa. «Concéntrense. Hasta ahora todo va bien. Mantengan los signos vitales estables». Cada número en la pantalla de monitoreo era una línea delgada entre la vida y la muerte. «Riesgo de hemorragia grave. Preparen una transfusión de sangre», dijo Morales, con la mirada fija, sin permitir errores. Afuera, Alejandro seguía esperando, sin moverse de su lugar ni un segundo. Había entrado en la UCI para ver a sus hijos, pero la imagen de los dos pequeños seres acostados en las incubadoras, rodeados de tubos, máquinas y números parpadeantes en las pantallas, le impidió quedarse más tiempo. Ahora, solo podía pensar en Beatriz. «¿Ella sigue en el quirófano?», preguntó con la voz ronca. Ramírez asintió. «Estamos haciendo todo lo posible». Alejandro respiró hondo, mirando fijamente la puerta del quirófano como si pudiera ver a través de ella. Tenía que creer que Beatriz regresaría. Morales miró el reloj del quirófano. Habían pasado 4 horas desde que el bisturí tocó por primera vez la piel de Beatriz. La sala de operaciones estaba tan silenciosa que se podía escuchar el sonido del metal
tocando la bandeja de instrumentos. Está hecho. Su voz era baja, pero contenía una tensión que aún no se había disipado. La incisión era más grande de lo que pensaban. El tumor había invadido más de lo previsto. Los pequeños vasos sanguíneos que lo rodeaban hacían que la extirpación fuera una apuesta a vida o muerte, pero lo habían logrado. Necesitamos reconstruir el tejido uterino. Morales anunció, mirando a Ramírez, quien seguía monitoreando de cerca los signos vitales de Beatriz. Los cirujanos continuaron trabajando, cada puntada precisa, cada movimiento cuidadoso, como si estuvieran reparando una obra de arte frágil en lugar de un cuerpo humano. Cuando se dio la última puntada, Morales retrocedió, sintiendo el sudor frío correr por su espalda. Ella está fuera de peligro inmediato. Su voz estaba llena de fatiga y alivio. Ahora es cuestión de monitoreo. Ramírez fue el primero en salir. En el pasillo, Alejandro se levantó de un salto cuando la puerta se abrió. Nunca había sentido que el tiempo fuera tan largo. Cada segundo que pasaba tensaba sus nervios hasta el límite. Al ver a Ramírez, Alejandro no pudo decir nada. Solo lo miró fijamente, esperando la respuesta que temía y anhelaba escuchar. El doctor Ramírez respiró hondo. La cirugía fue un éxito. Hemos extirpado el tumor y controlado el sangrado. Ella está estable. Alejandro sintió que sus rodillas se debilitaban. Tuvo que apoyarse en la pared para no derrumbarse allí mismo. Un suspiro entrecortado escapó de su pecho, como si hubiera olvidado cómo respirar durante las últimas 4 horas. Gracias a Dios. Gracias, doctor. Ramírez puso su mano sobre su hombro, sus ojos aún llenos de preocupación. Beatriz necesitará tiempo para recuperarse. Las próximas 24 horas son cruciales. La vigilaremos de cerca. Alejandro asintió, pero sabía que las promesas ya no importaban. Solo cuando pudiera ver a Beatriz, tomar su mano, sentir el débil latido de su cuerpo, podría creer que realmente lo había superado. Horas más tarde, cuando finalmente se le permitió entrar en la sala de recuperación, su corazón se detuvo por un momento. Beatriz yacía allí, pálida, inmóvil. Su rostro se veía más pequeño que nunca entre las almohadas blancas, pero la pantalla junto a ella parpadeaba con números estables, y eso era todo lo que necesitaba. Alejandro se acercó, suavemente tomó su mano, la punta de sus dedos, sintió el frío de su piel, pero ella todavía estaba allí. Lo has logrado, mi amor. Su voz se quebró cuando las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lo has logrado. No sabía cuánto tiempo había estado sentado allí, solo sabía que no podía apartar la vista de ella. Cuando una enfermera entró, se sobresaltó. Los bebés todavía están respirando con ayuda de máquinas. Pero esto es normal para los bebés prematuros de 7 meses. Somos muy optimistas. Alejandro asintió, pero su corazón aún estaba pesado. Sabía que la batalla no había terminado. Apretó la mano de Beatriz, se inclinó más cerca. Te necesitan tanto como yo. Por favor, despierta pronto. A la mañana siguiente, cuando el primer sol asomó por la ventana del hospital, Beatriz abrió los ojos. Al principio, no percibió nada más que la luz tenue y el sonido de las máquinas. Todo era todavía vago, pero sintió una mano apretando la suya. Giró la cabeza, cada movimiento todavía era doloroso, pero no le importaba. Alejandro. Su voz era ronca, casi inaudible. Alejandro se inclinó de inmediato. Sus manos ahuecaron su rostro, como si necesitara asegurarse de que ella realmente estaba allí. Estoy aquí, Beatriz. ¿Estás bien? Los bebés están vivos. Sus palabras fueron como una cálida ola que inundó su mente. Ella sonrió, una sonrisa débil pero llena de vida. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Están bien, están luchando como yo. Alejandro asintió, sus labios también se curvaron en una sonrisa llena de esperanza. Beatriz cerró los ojos por un momento, sintiendo el calor de su mano. Por primera vez en semanas,
se sintió realmente en paz. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Los bebés seguían siendo muy pequeños. Sus cuerpos estaban envueltos en incubadoras, sondas de alimentación y respiradores. Pero cada día que pasaba, mejoraban. Tienen un espíritu fuerte como sus padres. Una enfermera le dijo a Alejandro con una sonrisa, mientras él estaba de pie junto a la incubadora, mirando a las pequeñas criaturas que luchaban. Beatriz, aunque todavía débil, les rogó a los médicos que la dejaran ver a sus hijos. 2 días después de despertarse, con la ayuda de una silla de ruedas, finalmente llegó a la UCI neonatal. Cuando vio las 2 pequeñas incubadoras, las lágrimas brotaron de inmediato. «Son tan pequeños». Su voz se quebró. Alejandro tomó su mano. Sus ojos eran tiernos. «Pero son fuertes, Beatriz, como tú». Ella se acercó lentamente, colocando su mano sobre el cristal protector. «Hola, mis amores», susurró, suave como el viento, pero lleno de amor. «Mamá está aquí, y mamá hará todo para cuidarlos». Esa tarde, el doctor Morales la visitó. El tumor ha sido extirpado por completo, pero como era maligno, recomendamos quimioterapia para asegurar que no queden células cancerosas. Beatriz buscó los ojos de Alejandro, donde siempre encontraba seguridad. ¿Eso significa que el cáncer puede regresar? La posibilidad es pequeña, pero existe. La quimioterapia minimizará ese riesgo. Beatriz respiró hondo, apretando la mano de Alejandro. Si eso es lo que tengo que hacer para quedarme con ellos, lo haré. Los días en la UCI neonatal transcurrían entre la espera y la ansiedad. Valeria y Javier estaban bajo observación constante. Los médicos explicaron que, al nacer con 7 meses de gestación, sus pulmones aún no estaban completamente desarrollados. Valeria era más fuerte, ya podía respirar por sí sola, pero Javier, más débil, aún necesitaba asistencia respiratoria. Aún así, cada indicador, cada pequeño movimiento era una señal de esperanza. Al 5.º día, el pediatra sonrió al examinar a cada uno de los bebés. «Tienen buenas posibilidades. Hay que ser cautelosos, pero todo indica que están respondiendo bien a los cuidados». Cada día era una batalla. Cada día Alejandro estaba junto a las incubadoras, susurrando palabras de aliento a sus hijos, como si los pequeños pudieran entender y así se harían más fuertes. Beatriz, postrada en la cama del hospital, lo observaba desde lejos con los ojos llenos de lágrimas. «Aunque me siento débil, solo quiero abrazarlos», susurró un día, mientras lo veía apoyar su mano sobre la incubadora de Valeria. «Pronto, mi amor», respondió Alejandro, con una leve sonrisa en sus labios. «Pronto estaremos todos juntos en casa». 2 semanas después del parto, Beatriz comenzó su primer ciclo de quimioterapia. Morales explicó que el tratamiento sería ajustado para minimizar los efectos secundarios, pero Beatriz sintió su peso de inmediato. Las náuseas la invadieron, la fatiga se hizo constante. Alejandro hizo todo lo posible para ayudarla, desde prepararle comidas ligeras y sencillas hasta acompañarla a caminar por la habitación del hospital. Una noche, cuando estaba exhausta por los efectos de la medicación, Alejandro la ayudó suavemente a recostarse en la cama. «Lo estás haciendo muy bien, Beatriz», le dijo, con voz cálida pero llena de preocupación. «Sé que esto no es fácil, pero cada día que pasa es un paso más cerca del día en que todos estaremos juntos en casa». Beatriz sonrió débilmente, tocándole suavemente el rostro. «Mi amor», susurró, «haría esto 1000 veces más si eso significara poder quedarme con nuestros hijos». Al final de la 3ª semana, el milagro que Beatriz anhelaba llegó. Pudo sostener a su bebé por primera vez. Con la ayuda de las enfermeras, se sentó en un sillón. Sus manos temblaban, su corazón latía con fuerza. Con cuidado, le colocaron a Valeria en sus brazos, ligera como una pluma, frágil como un sueño. «Hola, mi angelito»,
susurró Beatriz, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Alejandro se sentó a su lado, sosteniendo a Javier en sus brazos, su mirada llena de asombro y gratitud. «Son perfectos», murmuró con la voz quebrada. En ese momento, todo el dolor, todo el sacrificio, cada segundo de angustia valieron la pena. Las semanas siguientes, la UCI neonatal se convirtió en su mundo. Javier, inicialmente más débil, comenzó a respirar por sí solo. Valeria, que se desarrollaba más rápido, ya podía tomar el biberón con la ayuda de Beatriz. Cada pequeño logro era motivo de celebración. «¿Viste cómo te agarró el dedo hoy?», preguntó Alejandro mientras empujaba la silla de ruedas de Beatriz de vuelta a la habitación. Ella asintió. Sus ojos brillaban con esperanza. Cada día están más fuertes. 2 meses después del parto, llegó el gran día. Valeria y Javier estaban lo suficientemente fuertes para salir de la UCI neonatal. El doctor Ramírez miró a Beatriz con orgullo. «Estamos muy contentos con el progreso de los dos, pero lo más importante es tu fortaleza, Beatriz». Beatriz apretó la mano de Alejandro, sus ojos llenos de emoción. «Gracias, doctor. Saber que puedo cuidar de mis hijos en casa me da toda la fuerza que necesito». El día del alta, el hospital nunca había lucido tan radiante. Enfermeras, médicos e incluso pacientes que habían seguido la historia de Beatriz y los gemelos llenaron el pasillo. Cuando Beatriz y Alejandro salieron, cada uno con un bebé en brazos, un aplauso resonó en todo el lugar. «Felicidades, Beatriz», dijo una enfermera emocionada. «Te mereces toda la felicidad del mundo». Un médico de la UCI neonatal les entregó un pequeño álbum de fotos con los primeros momentos de los bebés en el hospital. Beatriz lo abrió. Sus dedos temblaban al pasar las páginas. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Alejandro estrechó la mano de todos, mientras que Beatriz agradecía a cada médico con gratitud. Finalmente, cuando llegaron al estacionamiento, ambos respiraron hondo, como si por primera vez pudieran respirar un aire de verdadera libertad. El camino de regreso a la granja fue tranquilo. Beatriz observaba a los 2 pequeños en el asiento trasero, aún tan frágiles, pero a salvo. Con cada kilómetro que recorrían, su corazón se llenaba de gratitud. Cuando el coche se detuvo frente a la granja, el cielo se teñía de naranja por el atardecer. Justo al lado del establo, Relámpago los esperaba. Sus ojos negros observaban atentamente, como si supiera de este día. Beatriz salió del coche, sosteniendo a Valeria en sus brazos. Alejandro, con Javier en brazos, caminaba a su lado. Relámpago relinchó suavemente. Sus orejas se levantaron. Su cabeza se inclinó ligeramente como si quisiera observar a los 2 pequeños seres en brazos de sus dueños. Beatriz sonrió. Las lágrimas brotaron, pero no de dolor, sino de felicidad. Se inclinó y susurró al caballo que había estado a su lado en los momentos más oscuros. «Estamos todos en casa. Estamos en casa, mis amores», dijo Beatriz, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, mirando a sus hijos y a Alejandro. Antes de entrar, Beatriz insistió en presentar a los bebés a Relámpago, que corría inquieto de un lado a otro, pero se calmó en cuanto Beatriz se acercó. «Estos son Valeria y Javier», dijo con una sonrisa emocionada. «¿Sabéis que ya lo saben todo sobre ti? Les conté tantas historias tuyas mientras estábamos en el hospital». Relámpago inclinó el hocico, oliendo cuidadosamente a los bebés y relinchando suavemente como si les diera la bienvenida a los nuevos miembros de la familia. Alejandro aprovechó el momento y sugirió: «Tomemos un foto. Creo que este es un momento que nunca vamos a olvidar». Beatriz asintió, colocando a los bebés en sus brazos mientras Alejandro se unía a ella junto a Relámpago. El clic capturó la esencia de ese momento: la superación, el amor y la unión. Más tarde, Beatriz decidió compartir la foto en sus redes sociales, acompañada de un texto conmovedor. «A veces, la vida nos pone a prueba de formas que nunca imaginamos.
En los últimos meses pasé por los días más difíciles de mi vida, desde los chismes crueles y las miradas de juicio hasta las noches de dolor e incertidumbre en el hospital. Descubrimos que, además de nuestros 2 milagros, llevaba un tumor que amenazaba mi vida y la de ellos, pero con la fuerza de Dios, de mi increíble esposo y de los médicos que nunca se rindieron, aquí estamos hoy. Mis bebés están sanos y yo estoy ganando una batalla que parecía imposible. No ha sido fácil y todavía tenemos un camino por recorrer. Pero hoy, más que nunca, sé cuán fuertes somos. A todos los que dudaron, que se burlaron y que hablaron sin saber, solo les deseo que nunca tengan que pasar por lo que pasé. Y a todos los que nos apoyaron, gracias. Hoy, celebramos lo que realmente importa, nuestra familia y el amor que lo supera todo. Que esta foto sea un recordatorio de que hasta los días más oscuros pueden tener finales felices. La publicación recibió una avalancha de comentarios de apoyo, disculpas de antiguos críticos y cálidas felicitaciones. Y así, con un sentimiento de alivio y triunfo, Beatriz, Alejandro, Valeria y Javier iniciaron una nueva etapa. Eso es todo, gente. Fuimos blanco de chismes, pero ahora estamos más fuertes que nunca. Muchas gracias por el cariño de todos ustedes. Un gran abrazo y hasta la próxima. Gracias por ver. Comenten abajo qué les pareció esta historia y desde qué ciudad nos están viendo. Denle like y suscríbanse a nuestro canal para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias inspiradoras. ¡Hasta pronto!